Bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo está Lady Brisa? Las más cumplidas. Vamos a empezar, puesto que como estos son unos cursos y necesitamos que comience en hora puntual, de todos modos se está grabando para los diferentes alumnos que no puedan ingresar. ¿Ok? Entonces, comenzamos. Voy comenzando mencionando lo que ya hemos venido viendo en estos 2 días de los cursos que han dado los diferentes profesionales en relación a regímenes aduaneros y valoración aduanera. En realidad, ambos han tocado la importancia de lo que dentro del comercio exterior llegan a tener estos cursos, ¿no? O estas materias, podría llamarse, puesto que todo en realidad se va concentrando en una sola fase, se podría llamar, de operativa en cuestión aduanera. Es por eso que hemos tomado como la iniciativa de tomar estos 4 cursos que son complementarios. Son complementarios, pero no solamente en el aspecto de estas 4 materias, sino tenemos muchas materias más que van dentro de lo que se hace en el campo de importación, en el campo de comercio exterior, y obviamente si hacemos una importación a consumo, como se veía en el régimen aduanero, se va a ver además, obviamente, valoración, nomenclatura arancelaria, como les decía ayer, que es lo primero que revisa el vista de aduana cuando hace la revisión en canal amarillo y rojo. Entonces es importante señalar que todo lo que estamos analizando dentro de estos cursos son muy importantes, ¿no? Son muy importantes, tomando en cuenta, como les digo, que el comercio exterior, comercio internacional está aperturado para todos todos los aspectos relacionados a la importación de mercancías y tomando en cuenta la normativa aduanera nacional. ¿Me ayudan, por favor? ¿Se puede ver la presentación? Sí, sí, no hay ningún problema. Por mi parte se puede ver la presentación. Muy bien, Lady. Como ha podido darse cuenta, que tengo un problema en la cámara. Y bueno, cuando haga la presentación voy a apagar la cámara para que podamos comenzar. Bien, creo que la verdad al principio no me he presentado, pero como ahora me toca la exponencia de este tema que se llama normas y reglas de origen, en realidad es la importancia de las preferencias arancelarias para Bolivia, tomando en cuenta que cuando tenemos los diferentes acuerdos de complementación económica del país con el resto de, perdón, los países de Latinoamérica, hablamos de los acuerdos de complementación económica dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración. Vamos a hablar del apoyo mutuo, el apoyo mutuo que se tiene entre los diferentes países de Latinoamérica y obviamente nuestros bloques comerciales con los que tenemos estas preferencias arancelarias. Desde ya indicar que si hablamos de normas de origen, estamos hablando de la presentación de un certificado de origen y a la presentación del certificado de origen, obviamente, nos acogemos a estas preferencias arancelarias dependiendo a la partida arancelaria de las mercancías que estamos importando a territorio nacional. Quiere decir que cuando presentamos el certificado de origen, la agencia despachante de aduana ingresa el certificado de origen con los códigos correspondientes, como la CAN, por ejemplo, Comunidad Andina, o puede ser el Acuerdo de Complementación Económica C36, que es con el Mercosur. Entonces, dentro del sistema SUMA, ¿no? Para que quede un poquito más claro, antes se utilizaba el sistema SIDUNEA más. Ahora estamos utilizando o se está utilizando dentro de los nuevos sistemas de la aduana nacional el sistema SUMA, Sistema Único de Modernización Aduanera.
Agradablemente, este sistema ha sido hecho por bolivianos, ¿no? El anterior sistema, Sidunea ha sido comprado a nivel internacional. Entonces, este sistema ha sido hecho por nacionales y es utilizado hoy en día. Es por eso también que se les sugiere que se vayan actualizando periódicamente. ¿Sí? No solamente por el cambio de los sistemas que se está viendo dentro de el comercio exterior boliviano, sino por las actualizaciones también que se realizan a nivel internacional. Tomemos en cuenta que hay un acuerdo sobre facilitación del comercio internacional dentro de la Organización Mundial del Comercio que indica a las aduanas que puedan orientarse a facilitar a los operadores de comercio exterior eh, todos los aspectos operativos que se realizan, ¿verdad? Es por eso que los que conocen ya de comercio exterior han estado empapados un poco en lo que es los cambios que han venido habiendo dentro de Bolivia. Si hablamos de los documentos que se presentaban, aún hasta la gente joven le sigue llamando póliza, ¿no? Esa era la primera palabra que se ha utilizado para una declaración de mercancías. Luego ha venido la Declaración Única de Importación, DUI, que ha sido presentada en el sistema SIDUNEA++, y hoy en día se llama DIM, Declaración de Mercancías de Importación, que es elaborada en el Sistema Único de Modernización Aduanera, en el SUM. Entonces, a consecuencia de las necesidades que tienen los operadores de comercio, como transportistas, importadores, exportadores, mismas agencias despachantes de aduana, ellos hacen un requerimiento a la aduana nacional y viendo el acuerdo de facilitación del comercio, la aduana tiene que analizar los cambios que se van a dar dentro de la normativa nacional, ¿sí? Y en realidad dentro de los reglamentos o procedimientos que emite la aduana nacional en el aspecto operativo más que todo. Cuando hay alguna modificación bajo decreto supremo de la Ley General de Aduanas o el reglamento, obviamente son en algunos artículos, incluyen, eliminan algunas cosas, pero no de la forma sustancial. ¿Por qué? Porque esta normativa, vuelvo a recalcar, lo vamos a ver más adelante, es normativa supranacional, ¿no? Como se ha podido ir viendo en el transcurso de estos dos cursos de regímenes aduaneros, y valoración aduanera, los mismos expositores les han indicado que obviamente es normativa supranacional, que la vamos adecuando a nuestra normativa y en realidad al aspecto de idiosincrasia que tiene cada uno de los países, ¿verdad? Dentro de la ley y el reglamento no vamos a poder nosotros incluir tal vez trámites en puerto. ¿Por qué? Porque no contamos con salida soberana al mar, pero sí en el aspecto tal vez de los ríos navegables, tenemos la hidrovía Paraguay-Paraná, donde ya hay una aduana, que es la aduana Jennifer, que está en la hidrovía Paraguay-Paraná, donde se hace exportaciones y también se van a realizar en algún momento importaciones, ¿no? Entonces, el país también dentro de estos aspectos se está viendo las salidas que podrían tener, no depender tanto de las salidas por Arica, por el lado chileno, porque tomen en cuenta que el 80 y casi 90% de la mercancía de importación que llega a territorio boliviano ingresa por Chile, ¿no? Por el lado de Arica. Eh, Somos muy dependientes de ese puerto, pero también tenemos que tomar en cuenta que es el único puerto, podría decirse, con las características necesarias para que pueda desembarcar los buques y dejar los contenedores tanto de 40 y 20 pies. Si tomamos en cuenta el apoyo que tenemos con Perú en cuestión de salida libre por el lado de Hilo, del puerto de Hilo, la infraestructura no es la aconsejable, no es la que se necesita para que los grandes buques puedan ingresar con mercancía a ese puerto, ¿no? Es igual que la hidrovía Paraguay-Paraná, en nuestro lado o en algunos lados de Paraguay y Uruguay, el dragado, la parte de
peso que tienen que tener las barcazas no es considerable, además de que tenemos el aspecto de la sequía, ¿no? Hay muchos aspectos que ustedes tienen que ir analizando dentro de los estudios que se podría hacer de comercio exterior o comercio internacional, las alternativas. Justamente por eso estos temas que venimos mencionando son para que ustedes tengan el conocimiento cuando algún momento tal vez quieran importar, quieran traer alguna mercancía de cualquier tipo de país, de cualquier país, bueno, que generalmente a todos se les viene en la mente de China, ¿verdad? Porque es el mercado del mundo en este momento. Es por eso que también con las preguntas que hizo Erland, y bueno, me parece lo más indicado que deberían hacer todos cuando tengan alguna pregunta, alguna sugerencia, se les ha pedido que sugieran qué temas más podemos ver, no sé, el siguiente mes, para que pueda organizar tal vez algún momento igual temas relativos al interés de ustedes, ¿no? Y como les digo, en realidad todo es importante dentro del comercio exterior. Y vuelvo a recalcar, el comercio exterior y comercio internacional, y no lo digo por la profesión, sino porque de alguna forma, si estudias derecho, si estudias arquitectura, si estudias cualquier tipo de materia, vas a necesitar del comercio. ¿Sí? Si hablamos del comercio interno, podemos hablar. Si hablamos del comercio exterior, tenemos que ver la parte de dónde voy a comprar cierto tipo de mercancías, cómo lo voy a hacer, cómo lo hago de manera que me salga más económica, ¿no? Obviamente utilizando el aspecto legal. Y si tienen el conocimiento de todo lo que les estoy mencionando, obviamente vamos a tener en cuenta que vamos a tener las herramientas indicadas para que podamos analizar el mercado internacional, ¿sí? Hoy les he pasado un video, una entrevista que le hicieron desde Colombia justamente a un amigo, Martín López, que él está trabajando en la ITC y les he comentado respecto a eso. Y en ese video, él les facilita un acceso, ¿sí? A un programa donde ustedes pueden analizar los mercados internacionales. Es como el Trade Map también que es utilizada por la ITC. Y hay muchas herramientas, ¿no? El detalle es que conozcan estas herramientas. Todo está en Internet. Gracias a la tecnología, ustedes que son jóvenes han tenido el privilegio de tener todo al alcance de un clic, ¿verdad? Antes, para muchos de nosotros que tal vez estamos ahora en el taller, nos ha costado un poquito más porque teníamos que ir a la biblioteca, a buscar un libro, leer, y eso es lo que nos hemos olvidado, ¿no? Nos hemos olvidado de leer, por eso les he regalado un libro que viene de la CEPAL, les voy a regalar otros 2 libros porque yo tengo acceso a esas instituciones para que puedan leer, ¿sí? Lo que en realidad se habla en el aspecto internacional eh, relativo al comercio internacional. ¿Ok? Bien, esto como introducción para que se den cuenta que el comercio exterior o comercio internacional es utilizado por cualquier tipo de persona, cualquier profesional, cualquier individuo en el mundo. Esta normativa, la que les estamos presentando, no se ha hecho en Bolivia, no lo hemos adaptado nosotros, no es que el Ministerio de Economía y la Aduana Nacional han dicho hagamos la ley y el reglamento y eso sea un invento de la aduana y del ministerio. En realidad viene de esta normativa supranacional que vamos a ir viendo en el transcurso eh, de hoy y mañana. Les voy a explicar un poco. Creo que hoy va a quedar claro. Hay algunos puntos que me voy a saltar porque este es un documento completo, pero como es la parte introductoria, igual se los voy a facilitar. Bien, creo que al principio no me he presentado, soy el licenciado, para muchos que no me conocen, el licenciado Víctor Hugo Tapia Flores. Soy licenciado en Comercio Internacional, asesor de Comercio Exterior, tengo cursos de operador en Logística Internacional, soy consultor en temas aduaneros, tengo un diplomado en Comercio Exterior y Administración Aduanera, tengo un diplomado en Negocios Internacionales, un diplomado en Logística y Operaciones, un diplomado en Educación Superior y Tecnologías Educativas, y soy exfuncionario de la Aduana Nacional.
He trabajado como jefe de la unidad de control aduanero en la lucha contra el contrabando y por favor sus audios les encargo. Muchas gracias. Y hoy en día estoy como docente de diferentes universidades e instituciones que se dedican a dar enseñanza en clases de comercio exterior, administración aduanera y comercio internacional. Vuelvo a recalcar que cualquier duda, consulta, si no la hacen hoy o no lo hacen durante el transcurso de los cursos, pueden hacerlo en el grupo de WhatsApp que tenemos. Así vamos aprendiendo, ¿no? Hoy les he pasado información que me gustaría que la vean, ¿no? Es por eso que está en el grupo, es por eso que se les pasa la información. Les recomiendo, si es que se pasa información, bájenla en una carpeta en su computadora, porque cualquier rato voy a cerrar ese grupo y van a perder la información. Pero también revísenla, léanla, vean los videos, porque muchos decimos, bueno, ya pagué, no voy a ingresar, voy a ver el video. Lamentablemente no lo van a ver, ¿sí? Eso es por experiencia propia, porque soy docente, porque conozco a mis alumnos, nos conocemos, ¿verdad? Y a veces la situación del tiempo no nos da y nos olvidamos, ¿verdad? Entonces, solamente como un consejo que me gusta siempre darles, abran una carpeta y pongan toda la información que se les pasa en los grupos. Y de la misma forma, ¿no? Cuando tengan alguna información, si es que realmente les sirve o saben que les va a servir algún momento, pónganla en eh, una carpeta extra, ¿no? Hay una pregunta antes de que comencemos de Erlan otra vez. Dicen qué fue lo que más le costó al momento de empezar con el comercio internacional o cuáles serían los tips que podría dar. Muy bien, Erlan, gracias por la pregunta. En realidad, desde que he empezado a estudiar como estudiante, porque soy profesional de comercio internacional, me ha apasionado el comercio internacional. No creo que me haya costado porque eh, no quiero tampoco ponerme de que he sido uno de los mejores alumnos, pero en realidad sí me he dedicado, he sido becado en la Universidad Tecnológica Boliviana. Hoy en el curso tengo a un compañero que ha estudiado conmigo eh, y como becado tenía que cumplir, ¿no? Todos los requisitos para las becas. Entonces, los trabajos prácticos a veces los realizaba y bueno, me he enfocado más en analizar los tipos de mercados y la normativa legal porque es importante, y les he dicho ayer que todo lo de comercio exterior, lo de Bolivia, está basado en normativa legal, ¿no? No somos abogados, pero tenemos que saber interpretar la norma legal. Y además les tiene que apasionar, señores, ¿no? Eh, a mí me ha apasionado, por eso después de salir de la aduana nacional he intentado buscar trabajo en otras instituciones, ¿sí? Uno, con todo lo que ha pasado por el COVID, ya profesionales, tal vez con el currículum que tengo ya no están aceptando más jóvenes egresados para pagarles lo menos que se pueda. Y obviamente si te van a ofrecer un sueldo, te ofrecen muy poco, ¿verdad? Entonces, he realizado bueno, perdón, he hecho mi curso o mi diplomado en educación superior, ya cuando estaba de coordinador regional de la unidad de control aduanero en lucha contra el contrabando, he ido capacitando a militares, porque hemos trabajado con militares. Hoy en día, el viceministerio de lucha contra el contrabando está a cargo de los controles en frontera, es decir, el ejército está a cargo ya del control en fronteras de la lucha contra el contrabando. ¿No? Entonces, en cuestiones de documentación, en cuestiones de operativa aduanera, he ido capacitando igual con el licenciado Dante, que lo han conocido el primer día, porque he trabajado con él justamente en esta área. Y me ha ido gustando enseñar lo poco que uno sabe, como dijo el licenciado Dante,
y uno aprende también mucho de ustedes mismos, ¿no? Las preguntas que ha hecho Erlan me gustan porque de paso yo voy repasando, voy buscando información, que es importante porque esa es la única forma de poder aprender más, ¿sí? Si se han dado cuenta, hasta en el Facebook, en TikTok sale, ¿no? El que enseña es el que más aprende, ¿sí? Pero tienen de mi parte, ya que me conocen, los que me están conociendo, el mayor apoyo, porque si ustedes me hacen una pregunta y no la conozco, la averiguamos juntos, ¿no? Y así aprendo de ustedes. Muy bien, muchas gracias, Erlan, por la pregunta. Es como manera de introducción, vuelvo a recalcar y hacer la molestia de que se va a cortar en 40 minutos. Damos un break para tomar un poquito de agua. Ahora me toca hablar y voy a necesitar tomar agua. Y ya la información la tienen, ¿no? Bien, empezamos entonces. Y las preguntas, por favor, creo que al final, para que ya podamos interactuar. Ahora me gustaría interactuar, me gustaría que hagan consultas. No importa que no sean normas o del curso que esté dando ahora, ¿no? Si hay algo que tal vez les queda duda en relación a valoración o en relación a los regímenes aduaneros, podemos tocarlos también. Mañana vamos a ver algo importante porque si se van a dar cuenta ahora relativa a las normas y reglas de origen, la nomenclatura arancelaria es muy importante y es muy amplia, ¿no? Mañana voy a intentar tocar los aspectos básicos para que se pueda entender que ustedes como importadores o ustedes que algún momento van a trabajar como operadores de comercio exterior tienen que saber clasificar correctamente una partida arancelaria. Y ya mañana voy a tocar ese tema, pero ahora vamos a ver algunos aspectos. ¿Ok? Continuamos entonces. Vamos a ver las definiciones y elementos de normas de origen que se basan en la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué quiere decir? Que ahora estamos viendo la normativa supranacional. Y yo creo que lo vamos a ver hasta que concluya, hasta que antes que concluya estos 40 minutos y después entramos ya a la normativa nacional que está relacionada a la Ley General de Aduanas y a su reglamento. ¿Sí? Les voy a pasar un documento también que se utiliza dentro de la aduana nacional en relación a normas de origen que utiliza Bolivia, obviamente dentro de los acuerdos de complementación económica que tiene con la Asociación Latinoamericana o con los países que están dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración. Entonces, ¿qué es una norma de origen dentro del contexto de la OMC? Las normas de origen son los criterios necesarios para determinar el país donde una mercancía fue producida. Fue producida, cosechada, extraída, fabricada, tomen en cuenta, obviamente, dentro de un país. Su importancia explica por qué los derechos y las restricciones aplicados a la importación pueden variar según el origen de los productos importados. Dentro de un acuerdo siempre van a haber restricciones, obviamente, porque los países van a proteger su producción nacional, ¿verdad? Si hablamos de derechos, obviamente dentro de sus aranceles van a subir los aranceles porque van a proteger la producción nacional, lo que producimos. Y eso lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver mañana en nomenclatura arancelaria. ¿Cuáles son los elementos de las normas de origen? Los componentes principales son los criterios para calificar como originarias a las mercancías, que esto lo vamos a ir desarrollando. Estos criterios, obviamente, dentro de la normativa supranacional, cada uno de los acuerdos o países los van aplicando para que se pueda definir cómo voy a permitir que una mercancía sea considerada originaria, ¿sí? Hay tipos de porcentajes, utilizamos diferentes mercancías que vienen dentro del bloque comercial, fuera del bloque comercial, y si viene afuera tenemos que aplicar ciertos criterios para que podamos considerarlas originarias siempre que ya haya un salto de partida y un proceso productivo. Las condiciones de expedición, por si acaso las condiciones de expedición es el tránsito de las mercancías dentro del territorio aduanero
de las partes, fuera de las partes, terceros países, etcétera, ¿no? Y las pruebas documentales que demuestren el cumplimiento de A y B. Si hablamos de las pruebas documentales, vamos a hablar de que dentro del criterio A, perdón, dentro del componente A, se presenta el certificado de origen siempre y cuando se hayan cumplido todos los criterios de calificación de mercancías originarias de un país. Y las condiciones de expedición, su documento viene a ser el documento de transporte, dependiendo el medio de transporte, puede ser aéreo, puede ser terrestre, fluvial, lacustre, férreo, ¿sí? Marítimo, etcétera. ¿Ok? Entonces tenemos que cumplir esas actividades. ¿En qué casos se utilizan las normas de origen? Al aplicar medidas e instrumentos de política comercial, tales como los derechos antidumping y las medidas de salvaguardia. Para saber qué son los derechos antidumping, tenemos que conocer qué es el dumping. Alguien que me pueda tal vez indicar o que conoce el término de qué es el dumping. ¿Alguien? Si no habla, tal vez en el chat poner alguna mención. Bien, parece que no. El dumping es la venta de las mercancías en un país a un precio menor del costo de producción. ¿Ya? Si es que nosotros, bueno, hay una mercancía que va a ingresar al país y tal vez es una multi o transnacional que traiga esa mercancía, pongámosle como ejemplo un celular. Ese celular, el costo de producción en la fábrica o en su fábrica ha salido $100, póngale. Pero ellos están ingresando ese celular de $100 a nuestro país o a cualquier país en un precio de $70. Es una medida que no está catalogada muy bien a nivel internacional. Es por eso que la Organización Mundial del Comercio obviamente va a ver más las normas de origen no preferenciales que las preferenciales, porque ahí hay un acuerdo entre los países, pero el dumping es eso, ¿no? El ingreso de mercancías con un costo de producción menor, perdón, con un costo menor al costo de producción. Es por eso que se aplican las medidas o los derechos antidumping y las medidas de salvaguardia, obviamente para proteger la producción nacional. Al determinar si se dispensará a los productos importados el trato de la nación más favorecida. Eso lo vamos a ver dentro de la comunidad andina en ejemplos con nuestro país, porque dentro de la CAN, que están los países para que sepan, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, ¿sí? Los países menos desarrollados o que se consideran como una nación más favorecida son Ecuador y Bolivia, ¿sí? Que ellos tienen o que tenemos mayor porcentaje tal vez de apoyo de los otros países porque nos consideran menos desarrollados. Aspectos de la elaboración de estadísticas sobre el comercio, ¿no? Analicemos que dentro de el ingreso legal, vuelvo a recalcar como lo han hecho los anteriores expositores, legal de mercancías, ¿sí? Y la salida legal de mercancías, hablamos de importación y exportación, todos esos trámites que se realizan dentro de la aduana nacional se pasa al Instituto Nacional de Estadísticas para que elabore justamente estas estadísticas que nos ayudan para determinar la balanza comercial del país, ¿sí? A mayor exportación, superávit, a mayor importación, déficit, ¿verdad? Entonces, estas estadísticas lo tiene el Instituto Nacional de Estadística, que como ya también le he comentado a Erna o lo he comentado en el curso, el IPSE también saca información, CAINCO, muchas instituciones privadas que obviamente ayudan también al comercio, sacan esta información y obviamente la información viene del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Y todos los países tienen que tener esto.
Y por eso les hablaba del Trade Map o les hablaba del ITC y ese video de Martín López, justamente donde utilizan estas estadísticas de los países para que podamos ver eh, qué es lo que importa en cada uno de los países o qué es lo que exporta cada uno de los países, ¿sí? Me gustaría que lo vean, analicen, entren a al link que les va a pasar en el video de Martín López y ahí se puede ver las características, ¿no? Y eso es gracias a la elaboración de estadísticas a nivel mundial. Al aplicar las prescripciones en materia de etiquetado y marcado y en la contratación pública. Tomen en cuenta que dentro de el comercio exterior y los bloques comerciales y dentro de las normas de origen, dentro de la eh, Asociación Latinoamericana de Integración, nosotros como bloque comercial, país pleno de la comunidad andina, cumplimos normativa supranacional que está emitida por la comunidad andina, obviamente utilizando la normativa internacional. Entonces, si hablamos de materia de etiquetado y marcado, ha salido una nueva normativa para cierto tipo de mercancías donde se tiene que realizar una declaración de marcado y etiquetado como una declaración andina del valor, ¿sí? Para cierto tipo de mercancías que generalmente es ropa o las elaboradas en los países. ¿Esto por qué? Por la situación de la falsificación a nivel internacional. ¿Sí? Esto se tiene que ir conociendo también porque tenemos que tomar en cuenta que tenemos que cumplir ciertos requisitos para importar o exportar los productos de ingreso o salida de nuestro país. Hablamos de las disposiciones del GATT, ¿no? El licenciado Gary Ferrer ha mencionado el GATT. El GATT ha venido ya desde 1954, pero en 1995 el GATT llega a ser parte ya de la creación de la Organización Mundial del Comercio. El GATT es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, y relativo a eso también se ha incluido lo que es el Acuerdo General sobre Servicios. Antes no se hablaba de servicios, solo se hablaba de comercio, y también dentro de la Organización Mundial de Comercio se aperturó, fuera del Acuerdo General sobre Servicios, lo de propiedad intelectual, ¿no? Que eso también es muy importante cuando alguien hace algún invento, tiene que registrarlo. En Bolivia, la institución se llama CENAPI. Cada parte contratante era libre de establecer sus propias normas de origen, ¿no? En realidad, antes de la Organización Mundial del Comercio, quien sea podía hacer la normativa que quería en relación a normas de origen. Esto realmente afectaba tanto a importadores, transportistas y operadores de comercio, y es por eso que se ha ido realizando estos cambios, ¿no? Y ya a finales de 1980, por el incremento del número de acuerdos comerciales preferenciales de los que estamos tratando ahora, el aumento del número de diferencias por cuestiones de origen, la mayor utilización de las leyes antidumping, se ha ido creando, planteando las normas de origen para que sean revisadas ante la Organización Mundial del Comercio. Este es el acuerdo de la Ronda de Uruguay, que se ha mencionado también ayer, donde se crea la Organización Mundial del Comercio, ¿no? La Organización Mundial del Comercio ha sido creada en 1995, justamente que viene del Acuerdo General sobre el Comercio, del GATT, pero que se mantiene. Ahora el GATT está dentro de la Organización Mundial del Comercio, más el Acuerdo sobre Servicios y Propiedad Intelectual. Estos son los diferentes o los diversos comités. Yo les mencionaba desde un comienzo que dentro de la Organización Mundial del Comercio y Aduanas se revisan áreas, ¿no? Áreas. Estas son las normativas o la normativa internacional, supranacional que les comento, y las más importantes son las que estamos viendo en estos cursos. Por eso que se han creado los 4 temas. Hablamos de la primera área, que es nomenclatura y clasificación arancelaria, que comprende el Comité del Sistema Armonizado, que es a nivel internacional. He puesto nomenclatura arancelaria, pero primero vamos a ver qué es el sistema armonizado y vamos a ir cotejando lo que corresponde a lo que utilizamos nosotros con el arancel de importaciones del Estado plurinacional. Tenemos el área de valoración, que eso ya lo han visto el día de ayer. Tenemos el área del Comité Técnico Permanente, donde se creó el grupo de trabajo de la Convención de Kioto. ¿Y qué se hizo en Kioto?
se creó los regímenes aduaneros, que se habló el primer día de clase. Y nosotros estamos viendo, obviamente, ahora origen, ¿no? Estamos viendo y vamos a ver lo que corresponde a normas de origen. Para que vean, esto es una normativa que viene de la Organización Mundial del Comercio. Este es el organigrama de la Secretaría, donde se ven los diferentes aspectos en relación a nomenclatura, valoración, origen, regímenes aduaneros, de acuerdo al convenio de Kioto, y otros temas más que están en relación a la lucha contra el fraude, la facilitación del comercio a nivel internacional y el fortalecimiento no solamente en el área aduanera, eso lo ve también la Organización Mundial de Aduanas, pero tenemos que darnos cuenta que el complemento de todas estas áreas y el apoyo que tienen tanto la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de Aduanas son relativas a la facilitación del comercio, a que las aduanas sean mejores, a que no haya la burocracia necesaria, ¿sí? Pero sabemos que en nuestro país y en Latinoamérica se utiliza más de 30 documentos para hacer una importación y en otros países como la Unión Europea utilizamos 2 a 3 o 4 documentos, nada más. Se dan cuenta que no tenemos eh, aún complementado todo lo que se refiere a facilitación del comercio. Esto ya es un poco más de texto, obviamente, que eso lo vamos a analizar. Esto es historia. Se los voy a pasar este documento, así que no tengan ningún inconveniente respecto a eso. Vamos a ver desde este punto, cuando volvamos del break, ¿sí? Vamos a empezar aquí viendo los conceptos que ha emitido dentro del acuerdo sobre normas de origen a nivel internacional. Y estos sencillos párrafos que vamos a leer están relacionados a todo lo que estamos viendo o analizando dentro de las normas de origen preferenciales de nuestro país con el resto del mundo. Si hay alguna pregunta antes de que nos vayamos. Bien, agradezco a que se hayan conectado. Estamos la mitad de los que están inscritos en el curso, pero como les digo, ¿no? Yo sé que tal vez vean el video, comentarles de que vean o analicen todo lo que les he explicado a un principio para que tengan conocimiento que el comercio internacional es amplio. ¿Ok? Nos vemos en 2 minutos, por favor. Ingresamos, les agradezco mucho. En el mismo link, por favor, mismo link.